soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates Suavemente. Quiero que me trates. Buenos días, ¿cómo le va, Pepes? Comenzando un día hermoso de miércoles. Siempre la palabra miércoles suena, ¿no? Un día de miércoles. Hermoso hoy en mi ciudad, ¿eh? Con un par de noticias de alto impacto. Estamos viendo de fondo, como siempre, comenzamos un poquito con las criptomonedas. Así que vamos a ver qué nos trae hoy las criptos, ¿sí? Hay una pequeña subida, color esperanza. Vamos a estar viendo si ese color que estamos viendo se mantiene después de la noticia del fundamental del dólar, ¿sí? Donde vamos a estar viendo el IPC, ¿sí? En un ratito la inflación. Vamos a ver qué tira hoy, ¿sí? El mercado, ¿sí? Si tenés algún bot puesto o si vas a operar de forma manual, podés, si tenés técnicas no hay problemas, pero si no podés esperar un poquito o también podés disminuir el lotaje, ¿no? Si usás un lote, metele 0.1 hoy, ¿no? Total, ¿no? Si sos fanático de meterte al mercado con los bots, ¿no? Bien, 61.657, gente, tenemos en este momento una subidita interesante, ¿no? De 4.17 después de una caída que tuvimos estos últimos días, sobre todo con el lunes negro, ese lunes que no era un cisne negro, pero era un lunes negro, ¿no? Donde no solamente Bitcoin ni las top 100, ¿no? Que estamos viendo acá, las top 100 que son las que acompañan, como las top 1000 también, la caidita que tuvieron de un 20 un 30% cuando Bitcoin cayó, ¿no? También ahí un 10 casi, tremendo lo que cayó Bitcoin. Estuvo tocando los 49 y obviamente eso vino también acompañado con la caída en el índice, en los índices, bueno, todo lo que tiene que ver con el yen también, bueno, y el índice del dólar también se vio una caída profunda con un lunes negro, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver hoy qué pasa con una noticia de alto impacto. Por ahora tenemos positivo, color verde, esperanza, no solamente para Bitcoin, sino para las top 100, ¿sí? Fíjense de fondo cómo estamos viendo cómo se mueven, ¿no? Las wallets, ¿sí? El dinerito, las criptomonedas van hacia los países, como digo siempre, los países más regulados, los países que más palo en la rueda te ponen para que no compres algo que podría ser descentralizado, donde no hay un banco de por medio, ¿sí? O alguna institución, sí, que se quede con la cometa, como quien dice, con el interés, ¿sí? Te da el interés pasivo o se queda con el interés activo, los amigos, pero bueno, ahí va, ¿sí? Los muchachos están comprando en los países más regulados, ¿sí? Obviamente también tiene que ver con el poder adquisitivo de cada per cápita, ¿no? Fíjense, en Latinoamérica no se mueve, ahí cada tanto va alguno, 4.27, gente, subidita de Bitcoin. Vamos a ver las top 100. Acá dentro de las top 100 tenemos algún Pepe. Mirá el Pepito. Ahí, hablando de Pepes, ahí tenés un Pepe. Mirá cómo está, ¿no? Parece una moneda, ¿viste? Sí, parece... ¿Cómo era el nombre? Bueno, ya me voy a acordar, ¿sí? Una monedita que corre muy parecido a lo que son las monedas, ¿no? Que son la paridad con el dólar, pero tienen un nombre agradable, como Pepe. Ya me voy a acordar. Bien, el resto, casi todas, obviamente, cuando Bitcoin cae un 10, ellas caen un 30, un 40, un 20, y cuando sube un 4, ellas suelen subir el doble, casi siempre, o por ahí andan, ¿sí? Un 13, un 10. Promedio general, igualmente estamos viendo de 4 a 5% de subidita. Miren acá la del perrito, ¿sí? Miren que una monedita, no tiene cimas, es todo consolidación. Bueno, obviamente tiene que ver con estos últimos días. En la semana también vemos en positivo. Ahora vamos a estar viendo en la hora seguramente exactamente lo que veo. Retroceso. Obviamente miren qué gran proyecto Solana, pónganle una ficha, gente, háganme caso que no se les escape esta. Bien, me voy a ir a velas diarias de Bitcoin. un torbellino en espiral, danza que invita a
Ahí estamos, velas diarias de Bitcoin, tenemos rechazos interesantes ya, obviamente hace un par de días, esta caidita que tuvimos, ¿no? Interesante, donde el precio llegó a estar prácticamente con la mechita, tocó casi los 49, no te digo 48, 983 para no quedar, ¿no? Vamos a redondear en 49. Después obviamente, eso fue un clímax, ¿sí? Es un movimiento brusco de una sola vela, donde la mecha hace un rechazo fuerte y se devuelve. En este caso fue alcista por suerte, y bueno, vela alcista elefante. Esta velita interesante fue la del día jueves, después hubo unas consolidaciones, y bueno, estamos dentro de una vela diaria alcista que está llegando a zonas de acá de oferta interesante para comprar. Hay que ver ahí, ¿no? Le falta un poquito. Si llegase a romper por ayuda de, ¿no? Por ayuda de la noticia que viene en unos minutitos, en caso de que le vaya mal al dólar, esto puede llegar a subir, y bueno, podemos estar, ¿no? Visitando esta hermosa vela, esta que está acá, esta, ¿la ven? Ahí, ¿sí? Para ahí. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Por ahora, gente, hay que esperar. Vela diaria alcista, hermosa. Obviamente tiene que ser una vela como esta, elefante. Estamos hablando de velas diarias, ¿sí? Recuerden que las velitas diarias, dentro de la vela diaria vamos a encontrar, ¿no? 24 horas, ¿sí? Cada velita que estamos representando gráficamente al precio dura 24 horas, ¿sí? Vela diaria. Dentro de esa vela encontramos todas las temporalidades de tu reloj biológico. Bueno, ahí dentro. Vamos a ir dentro de esta velita, la de hoy. Esta fue la de ayer, esta fue la de antes de ayer, ¿sí? Eso para el que no sabe nada, porque sé que muchos se suman y bueno, se terminan, ¿no? Desilusionando porque dicen, uy, esto es difícil. No, gente, de a poquito se puede, ¿sí? Tenés que ir viendo, sumándote, o obviamente sumate a Discord, te compartimos algún libro en Telegram, hay una biblioteca chiquita en Telegram, y si no en Discord, que van a empezar a ver algunas cositas para aprender también, ¿sí? Vela diaria, me voy a ir dentro de la velita diaria, velas acá, mira, la voy a marcar, voy a achicar esto. Escucha, música del Planeta Pepe, original, creada por mí, todo tenemos acá, bien, velas de 1 hora. Ahí tenemos, podemos agarrar esta velita ahí está, esta es la velita diaria que estábamos viendo, pequeña alcista, la anterior también, fíjense cómo está, ¿no? Tratando de romper lo que son las resistencias chiquitas que vamos viendo. Acá queda una mechita, cualquier momento la puede llegar a romper, pero recuerden que a ratitos, a pasitos de comenzada la sesión de Nueva York, que todavía quedan 8 minutos, vamos a tener el IPC, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Si es positivo para el dólar, seguramente puede llegar a caer en Bitcoin, ¿no? Porque sería a favor del dólar, bien. Así que bueno, le queda poquito para romper esta zona. En caso de que rompe esta zonita, nos vamos a estar visitando esta otro, ¿no? Rectángulo que les marqué de la vela elefante que estamos viendo diaria alcista, ¿sí? Para rellenarla, bien. Y bueno, y dentro de este mundo de velas de 1 hora nos vamos a encontrar con cada velita dura 1 hora. No importa el tamaño, tiene que ver con la volatilidad que hubo en esa hora, ¿sí? Como en el día, ¿bien? Así que bueno, dentro de estas velitas, el que hace scalping quizás no le interesa las velas diarias. Sí, si está llegando a una zona de soporte o resistencia. Pero si no está llegando, te podés manejar con estas zonas de consolidación y alguna que otra que esté por acá cerquita, ¿sí? Como para tener una idea y encontrar convergencias, ¿sí? Las convergencias son zonas donde el precio interactúa, ya sea con soporte, resistencias del pasado, también divergencias, sí, que son las que, el que no sabe lo que son las divergencias, las explico en un videíto ahí en la escuelita de Planeta Pepe, pero para hacerlo fácil es cuando va en sentido no directo, ¿no? Que sería contrario al precio, un indicador, por ejemplo, que está acá abajo, ¿sí? Ven acá, por ejemplo, si vos acá abajo ves que, miren, acá encontramos una divergencia, justo para mostrar un ejemplo, mirá. Rapidito, acá, un bajo, marcá los bajos y van en sentido contrario, ven acá, ¿sí? Hay un bajo que el último bajo, este de acá, está por encima del anterior. Si nos vamos al precio, es lo contrario. ¿Qué suele pasar? ¿Qué suele pasar estadísticamente? Y que muchos con las divergencias buscan compras o ventas, en este caso compras, ¿sí? Y ahí se dio. También hay veces que no se da, ¿sí? Pero bueno, entre las convergencias, las divergencias, que son zonas que el precio está llegando, vos podés buscar con Fibonacci, con Gann, con, ¿sí? Con alguna zona, ¿no? de una vela gestada,
Quebrada. Bueno, ahí podés ir encontrando zonas para hacer compras o ventas. Por ahora alcista llegando, muy lindo para buscar compras hasta acá arriba, ¿sí? Si te vas a un minuto, fíjate todo lo que tenés acá, mirá. Ponele que te agarro todo este pincel acá, te lo pinto ahí, mirá, todo esto que está acá y con una carita bonita ahí. Obviamente, guarda que viene Fundamentalation. Nos vamos a ver las de 5 o de un minuto para redondear. Escucha, escucha. Opa. Sentimientos. Qué lindo, sobre todo si cae, ¿no? Ahí está, bien. ¿Y el dibujo dónde está? A ver, vela de 5, me desapareció el Picasso acá, a ver. Si está acá, 5, ahí está. Eso es lo que les digo, ¿ven? Ese Picasso, los ojitos que están ahí, ¿ven? Bien. Esa zona es muy bonita para ir a visitarla, ¿bien? Si querés te podés meter en los ojitos, que son estos, ¿sí? Ahí. O en la boquita, ahí tiene la boquita, mirá. Ahí está, ¿eh? ¿Te gustó el payasito? Bien, gente, ahí nos vamos. Obviamente que está muy próximo a este altito, ¿sí? Así que bueno, por ahora alcista Bitcoin. Y si viene alcista, seguí la tendencia, ¿bien? Me voy a ir a ver si hay algún Pepe en un rato para saludar. Y bueno, recuerden que no hago publicidad, gente, ¿sí? Ustedes, si les gusta, se quedan. Estamos todos los días de lunes a viernes, sesión de Londres y Nueva York, por YouTube y por otras plataformas que se pueden ir metiendo dentro de los links que están abajo de cada streaming, o en la página de YouTube van a encontrar todas las redes, ¿sí? Así que bueno, me voy a ir al índice ahora, gente. ¿Índice qué? Del dólar, ¿eh? Tomate un mate, descansá. En un rato viene el angelito, ¿eh? El diablito, Pepe Ingeniero Garqueta. Y bueno, vamos a ver, ¿sí? Y un amiguito nuevo traigo, ¿eh? Ya vamos a ver si se despierta. Me parece que estaba durmiendo. Le di un tecito al angelito de vuelta hoy, porque no se despertaba. Vamos a ver, se despertó con dolor de cabeza. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Escuchá, escuchá. Qué rico, decía. Bien, vamos. Índice del dólar. Quiero que me trates suavemente. Este oscilador lo voy a... Ahora, a ver, ajustamos ahí un poquito. Bien, miren cómo viene, ¿no? Hace rato que veníamos viendo ya el cambio de tendencia. Esta tendencia que era alcista empezó a perder fuerza. Rompió lo que era la aceleración. Rompió lo que era, obviamente, una línea, una directriz. Hasta que rompe la línea de tendencia acá abajo. Y, bueno, estamos ahora, obviamente, ya hace un largo trayecto en altos y bajos que van hacia abajo, ¿sí? Inclusive están llegando a zonas que, mira, guarda ahí, guarda, mueva, vamos. ¿Te gusta el disco? Ponete a bailar, vamos. ¿Te gusta el disco? ¿Sí? No, me gusta la torta frita. Bueno, dale, baila comiendo tortas fritas. Ahí estamos, gente. Tenemos un bajo ahí con una mechita, la voy a marcar. Escucha, escucha. Eso. No, ahí está, dejamos esta zona que es esta que está acá, la ajusto un poquito, la bajo un poquito más, ahí me gustaría porque justo coincide con esta mechita que me gusta mucho, ¿sí? Recuerden que zonas subjetivas, inclusive no estaría mal marcar esta otra mecha y marcas un rectángulo acá, ¿sí? Donde el precio puede consolidar, vamos a ver qué pasa. Obviamente, se acerca Fundamentalation, Vamos a ver qué pasa, Por ahora viene generando en velas diarias que zonas bajistas, va rompiendo lo que le llaman vos los amigos zonas de lows, ¿sí? Vamos dentro de esta velita. Escucha, escucha. Bueno, ahí vamos. Un gatito de fondo siempre, miau. ¿Escuchás? El que lo escucha le regalo un aplauso. No hablo más hasta que no salga. Yo escucho un gato, ¿Hay vida en otro planeta? Bien, ahí estamos. Escucha, escucha. ¡Miau! Bueno, estoy loco. Ayer también, estuve escuchando un gato. Recuerden ayer. Epa, ¿escucharon? Bueno. Bien, ahí estamos, ¿sí? ¿Qué podemos ver? Y bueno, yo buscaría ventas, pero obviamente esta zona para venir acá es hermosa para buscar ventas, pero justo está el precio en H1 en una sobreventa. Si sobreventa puede significar, está saliendo igualmente, tratando, todavía no salió, si tomamos como zona nivel 70, ¿sí? Pero está en 20. ¿Qué pasa? Si esto sale y va con un poquito de fuerza, acompañado de la fundamental, puede pasar de que se revierta la situación y que rompiendo este alto
empiece a buscar otras estructuras para consolidar y después quizás revertir la caída diaria, o por lo menos de una vela diaria o dos, ¿sí? Pero bueno, lo que indica el precio es que esto va a ser el hermoso Picasso, acá lo ven, ahí, esto así. Vamos a ver si lo termina de hacer. Quizás acá no llega por la fundamental, quizás hace una mecha, un clímax y se nos va para arriba. Hay que ir viendo, ¿sí? Pero por ahora tenemos tendencia bajista en el índice, acompañado del lunes negro y acompañado de que se aproxima una fundamental a pasitos. Ayer estuvo el IPP, hoy está el IPC, ¿sí? Veremos qué pasa con esta noticia de alto impacto, ¿bien? Escucha. El gato. Bien, ahí estamos. A ver si hay algún Pepe para saludar. Me voy a meter velas de 5 o de 1. A ver, vamos a vela de 5. Un poquito como para no ir tan a las larvas, ¿viste? Bueno, ahí está, lo que les decía, saliendo de sobreventa y ya en M1, ahí abajo, una flecha hermosa, para que no lo podemos ver. Ahí abajo estamos viendo ya una frenadita, está saliendo de la sobrecompra, que quizás cuando llegue acá arriba y vuelva a caer ya estamos en el horario de la fundamentalation, ¿sí? Pero si no estuviera la fundamental cayendo, cuando está acá arriba, que está cayendo, te vas a H1 y podés ir viendo, o a M1 y podés ir viendo la zona. Siempre tienen que manejarse por estructuras de temporalidades mayores, ¿sí? Por lo menos dos que estén por encima. Si operás en M1, M15, M30. Si operás en H1, el diario puede andar, ¿sí? Y ahí ir viendo las oscilaciones, ¿sí? No va a estar acá abajo, muchas veces vas a encontrar arriba en M5 y esperás a que caiga para buscar lo contrario, ¿sí? En otra temporada más chica, ¿sí? O en H1 para meterte en M5, ¿bien? Recuerden, gente, como digo siempre, por ejemplo, ustedes saben que el precio hace esto, ¿no? Bien, con lo que manejamos nosotros, por ejemplo, con la fuerza de la moneda, vos podés chequear, esta temporada puede ser, por ejemplo, supongamos que es H1, pero dentro de H1 tenemos M15, que va a ir así también, ¿no? Bien, y dentro de M15 vamos a ir en M1, que va a ir así. Entonces, si esto está acá y esto está acá, va las tres alcistas. Está bien, anda a favor de la tendencia, pero espera que caiga la más chiquita un poquito para que se apoye en alguna estructura mayor para después ir. Yo esperaría temporadas chicas que caiga, ¿no? Entonces en las grandes lo agarras en alguna zona de soporte para irte en compra. Y si cae, bueno, fíjate qué onda va, ¿no? De H1, por ejemplo, ¿no? Si va en la 1, la 2, la 3, la 4, si ya llegó al ABC, D, E, F, G, H, I, J, K, ¿eh? Bien, despegamos, Mario. Y si no, hace como hace Pepe Melas, ¿eh? Utiliza un Xinjiang. Bien, ahí vamos. Escucha. Ahora se viene música de rock and roll. Vamos a ver qué encontramos en el camino, ¿eh? Por ahora tenemos acá un popurrí en MP3. ¿Se acuerdan los MP3? ¿Sí o no? ¿Quién manejó un MP3? Y todos, ¿no? Hoy en día quizás, no, también, hoy cuando descargas la música es en MP3, ¿no? Después tiene que ver obviamente ¿no? La calidad. Yo lo bajaba en 128 para que no me ocupe espacio en su momento. Créanme, gente, tengo una biblioteca, no solamente de robot, indicadores y trading, sino de música. De música debo tener hasta la época de los cavernícolas, debo tener carpetas y carpetas de ¿no? Dentro con DVDs donde hay, ¿no? La historia de los Beatles, de Deep Purple, de todo lo que te imagines lo tengo en una biblioteca de carpetas. Tremendo. Si te gusta la música, acá podemos escuchar lo que quieran. De hace años, cuando era chiquito coleccionaba la música. Bien, seguimos. A ver, ¿tenemos algún Pepito ya ahí sumado al piso acá en la nave? ¿Se subió alguno de la nave ahí? Tenemos a ¿qué tenemos acá? Buenas. Buen día, Pepito, ¿cómo va? ¿Y cómo estás? ¿Tiraste algún bote ya ahí al asador? Si lo tiraste, guarda que vienen fundamentales. Y si lo tiraste, podés hacer dos opciones, o ampliar la distancia o también podés bajar el lotaje, ¿no? No es mala idea. Entonces, si dispara mucho, por lo menos el lotaje es la mitad de lo que pones, en el caso de que tengas algún bote, ¿eh? Bien, espero que estés bien. ¿Cómo te está yendo? ¿Bien? ¿Todo lindo?
Buen día, ¿cómo va, Gabriela? Espero que estés bien, ¿eh? Ya manipulé esos MP3, sí, yo te corro carrera, si crees. Tremendo lo mío. Me acuerdo de comprar, me paraba, viste, en Buenos Aires, en las calles donde venden, viste, de todo un poco, y ahí dame la colección de Deep Purple, dame la colección de Led Zeppelin, dame la colección de los Beatles, de Nirvana, de los Guns, de John Bon Jovi, así, ¿no? Y en un DVD, acá está todo, 20 compas metido dentro, así toda la vida, ¿no? Así que imagínate, tengo hasta de folclore, de tango, de rock, hasta de cumbia, cuando tenía que pasar música, bueno, tenía que tirar a cumbia también, ¿no? Hasta cuarteto debo tener, mirá. Bien, ahí seguimos. Escucha. Criptos. Bien, fundamentales. Vamos a leerlas ahora un ratito. Tengo que poner oscura la gráfica de fondo, perdón, las noticias, ¿no? La plataforma, porque me quema, la vista. ¿Nunca les pasó a ustedes? De golpe te pasás una muy blanca. ¡Uy! Quedaste seco, ¿viste? Algo así me pasa. Así que parate, vamos a ver si lo puedo. Bien, vamos al MT4 y voy a ir de ahí leyendo las noticias de alto impacto, ¿bien? Bien, nos vamos a la fuerza de la moneda y vamos a ver si está el angelito para despertarlo. ¿Quieren que lo despertemos al angelito un rato o lo dejamos? Yo le di un tecito y temprano le dolía la cabeza porque estuvo ayudando a unos cuantos traders, viste que él se mete en la cabeza y los ayuda. Y bueno, capaz que le ha hecho, viste, absorbe la negatividad o no algún problema y pobrecito, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Y después está el que, ¿no? El muñequito Tontín también, que lo traje un personaje nuevo, ¿sí? Pepe Tontín. Ya después, si quieren, le podemos hacer una pregunta. Pregunten lo que quieran y él les va a responder muy coherentemente, ¿sí? Bien, nos vamos a la gráfica. Uy, mira, sale por la mitad, Pepe. Este es Mila Pop, Pepe Mila todavía no apareció. Este es Mila Pop, todavía no estoy con el avatar, ahora viene un rato. Dale. Ahí está, a ver si encontramos. Ahí está, bien. Bueno, vamos a la fuerza de la moneda para ir viendo un poquito qué moneda, qué no. Pero recuerden que tenemos Fundamentalation ahí, Escuchá, de fondo, música creada por quién. Por Pepe Mila. Por quien les habla, bien, ahí vamos. Bien, noticias de alto impacto, les voy leyendo, gente, A ver, tenemos calendario, ¿dónde estás? Acá. Mira, vos no sale de alto impacto, qué raro, a ver acá. Ahí tenemos, sí, como que no. Ahora, gente, tenemos el IPC, obviamente muy importante en la noticia, una de las más importantes de las que podemos llamar como de alto impacto, que suelen suceder, algunas bimestrales, otras mensuales. En este caso vamos a ver el resultado, ¿sí? El anterior fue de 0.1%, el IPC subyacente, vamos a ver la previsión, dicen que puede estar por encima, 0.2, veremos qué pasa. Si está por encima, veremos cómo se mueve el mercado, obviamente. Y después también tenemos el IPC anual y mensual con respecto al dólar. 11:30, ahí a pasitos después de las 9:30 de mi país, ¿no? Recuerden que mi país, Argentina, es GMT-3, ¿sí? Así que tenés que regular el tuyo. Pero en 30 minutos, de acá a 30 tenemos esa noticia. O a 20 minutos, ¿bien? Si son 9:10, a ver qué hora es. Sí, tenemos ahora 21 minutos, una fundamental muy grosa de alto impacto. Y después tenemos inventario de petróleo crudo también, ¿sí? 11:30 de mi país. Bien, a ver si está mientras. Ahí está, bien. Angelito, ¿estás ahí? O a ver si está el Pepe Tontín. Pepe Tontín, ¿estás ahí? No, como para... ¿Cómo te fue hoy? Vamos a preguntarle algo a Pepe Tontín, ¿Estuviste con el angelito hablando, Pepe Tontín?
A ver si está ahí para decirnos algo. Sabe tanto que yo realmente no sé. Vamos a preguntarle algo. Hay que pregúntenle ustedes, gente, lo que quieran. Yo lo que le voy a preguntar es, hoy, ¿te parece que nos podemos meter en el euro dólar antes de la fundamental o después? ¿Vos creés que sería útil utilizar en este momento todo con la palabra utilizar, ¿no? Algunos de los bots que solemos poner en marcha todos los días, ya hace 3 años, cambiando bots y obviamente operando de forma manual, pero ¿ponemos alguno? ¿Qué decís? Contestame lo que vos quieras, ¿eh? Ajá, bien. ¿Y qué hago? ¿Le pongo un TP, un stop o lo dejamos ahí, ¿no? A la deriva, ¿no? Que juegue un poco con las estructuras del mercado. Dale, bien. Muchas gracias por la información. Bueno, ahora sí, bueno, vamos con música. De fondo, gente, de vuelta les reitero, importante, tenemos ya, no sé, debo tener como 15 temas del Planeta Pepe armados por mí, ahí va, mirá, los tengo, acá un popurrí armé, ¿no? Porque si los pongo entero, esto es un popurrí de, no sé, duran un poquito y van cambiando. Vamos a volar, rumbo éxito. Bien. Qué lindo ayer, gente, de forma manual. Mira, un día muy hermoso. Positivo, A ver el AutoCAD. Uy, mirá este otro. Bueno, tenemos el... A ver si este hoy es el día que toque stop, Vamos a ver, Pasito a pasito a no perder. Vos sabés que me bajé el volumen para comentarles. Vos sabés que este bot lo vengo probando ya esta va a ser la 3ª semana. Comenzamos a mitad de la anterior, no, de la otra, y todas las veces que lo pusimos nos dio profit. Alguna vez tiene que tocar stop, tiene stop loss. Vamos a ver qué pasa. Sería una lástima que nos toque el stop por el movimiento de la noticia fundamental. Lamentablemente se me pasó acá y cuando puse el MT4 siempre me olvido, estaba activo el autotrading. Eso hay que tener cuidado. Pero bueno, ahí lo dejo, ¿sí? Este es el bot, la bolingueadora de Pepe Mila. Vamos a ver qué pasa en un rato, ¿sí? Si abre 1 o 2 operaciones y se vuelve loco. Por ahora está ahí, ¿sí? Después tenemos también otros bots que estuve probando. Este excelente. Este está para M15, para H1, para dejarlo puesto y ver si podemos utilizarlo en alguna cuentita, no estaría mal. Fíjense en los resultados que hicimos el domingo en vivo, donde lo estuvimos probando con un backtesting. Funciona muy bonito en H1 y después me sorprendió mucho en M15. Seguramente lo estamos viendo ahora en M1. Yo lo configuro en esa temporalidad porque quiero que ustedes vean cómo abrimos y cerramos la operación de estos robots, ¿no? Que voy creando, pero si no, no lo pondría en M1, ¿sí? Lo pongo solamente para estar viendo los resultados. Pero bueno, también sabemos que muchas veces podemos meter un poco de mano manual también cuando estás cerrando el streaming. Veo si conviene cerrarlo o después les muestro la información cuando al otro día, ¿sí? Suelo grabar la pantallita si queda alguna orden abierta. Por eso opero de forma manual en M1. Seguramente la mayoría operamos en M15 promedio, ¿no? A mí me gusta mucho M15, M30, pero en vivo opero en M1 de forma manual para que ustedes vean lo mismo que hago quizá en M15 esperando un poquito más, pero M1 me gusta. Inclusive temprano suelo operar en M1 para que las operaciones sean rapiditas, ¿sí? Pero lo que más me gusta es estar más tranqui en el mercado, ¿sí? Que no haya tanto ruido. Muchas veces las estructuras que ves en M1 son un poco, entre comillas, falsas, ¿no? Porque se tiene que formar bien y muchas veces va a ir al lugar que vos proyectaste, pero termina yendo después de que te tocó el stop muchas veces, ¿no? Así que eso tengan cuidado. Igualmente quiero que sepan que siempre nos metemos en M1 para que ustedes vean los ejemplos como son fractales, que serían los mismos para meternos en otras temporalidades, ¿sí? Que van a tardar obviamente, ¿no? Mucho más. Bien, acá tenemos el bombita McLean, que lo tengo apagado. Este sí me acordé, este no me acordé, lamentablemente lo dejé ahí puesto. No pasa nada, veremos qué pasa, si el resultado es positivo o si toca stop loss. Recuerden que si hay fundamentales como la de hoy, es conveniente no tener bots abiertos, ¿sí? Por lo menos hasta que pasen 20 minutos después de la fundamental, ¿bien? Y bueno, acá tenemos el zombie de Aviation también, ¿sí? Que tiene que ver con un par de indicadores tradicionales que lo creé también para que vaya en contra de la tendencia, pero lo tengo apagado, ¿bien? Así que bueno, por ahora nos vamos a quedar acá viendo un poquito, a ver si tengo acá el euro dólar.
Ahí está, este lo voy a apagar hoy. A ver ahí, apagarlo al Fundamentalation por el deslizamiento. La otra vez tuvimos suerte. Recuerden que en estas cuentas, según el broker, el deslizamiento es tremendo muchas veces. Por suerte, la semana pasada nos agarró el deslizamiento, pero pudimos sacar profit, ¿sí? Pero tengan cuidado, no solamente el spread, ¿sí? Bien, me quedo acá un ratito y vamos a ver qué pasa. Vamos a dejar las fuerzas acá, un poquito las pendientes de las fuerzas. Voy a dejar la música también de fondo. A ver acá un poquito de Pepe. Ahí está, mira, a ver. Sigue la musiquita ahí, Escucha. Acá hice reggae para ustedes, Obviamente no me gasté mucho, ¿no? Pero demasiado, ¿no? Angelito, ¿estás ahí? Dale, sé un jefe más. Subite a la nave y aprende a operar. Hola, sí, acá estoy. Gracias por el tecito que me diste. Muy bonito, muy bonito, muy bonito, Te digo la verdad, estoy muy fresquito, fresquite. ¿Qué me pusiste, Pepe? Porque me siento re bien. Me pasaron unos yuyitos, unos amigos, y te lo tiré ahí. Vamos a volar. Bien, espero que no te afecte, Si necesita alguna ayuda, puede escribirle al Angelito que le va a estar respondiendo. Inclusive ahora le dio por tirar, te lee el signo zodíaco, Así que bueno. Así que si necesitan algo, avisan. Mientras seguimos esperando, estamos haciendo tiempito un poquito para que llegue la fundamental. Quedan, bueno, ahí estamos muy cerquita, 14 minutitos quedan, ¿bien? Pepe Milla en la nave. Gestionamos y aprendemos de Esperando la noticia, bien, bueno, ¿y qué decís, che? ¿Cuánto se mueve, la nave y aprende a operar. 50 pips, 100, 20, Vamos a volar. 61.8 periódico puro mixto. Sanita, Pepe. Mira, escucha esto, Angelito lo escucha, ¿sabes, no? Vivo con 3 leyes del planeta, respetar gestión sin total inexorable el precio. Así como ha sido un profesor día a día, ganándole hora. A eso, se le trabó la lengua ahí al amigo, Preguntale algo a Pepe Tontina, haceme caso. Lo que quieras saber, No te olvides de ganar su mate y su Pepe más. Al planeta Pepe vamos a volar. Por escritos de oficimalar. Con Pepe Mila en la nave. Presionamos y prendemos de verdad. Hoy es 14, gente, ya estamos casi a un día, ¿no? De mitad de mes. Ya estamos, ¿no? A lo que voy. Ya cuando quiera acordar estamos brindando fin de año, Si llegamos ahí, espero bien sanitos. Es tremendo cómo pasa el tiempo. Por eso, gente, disfruten con los que estén al lado, ¿sí? Amigos, familiares, sáquense de encima, ¿no? La mala onda de los que muchas veces te absorben, ¿no? Así que vamos, vivan, disfruten, Leyes del planeta, respetar gestión sin total inexorable el precio. Así como ha sido un profesor día a día, ganándole hora. A ver si cambia algo acá. Vamos a ver un poquito. Bueno, acá podemos ver el Ichimoku, que estoy viendo un Ichimoku, acá, una gráfica. A ver. Bueno, por ahora, fíjense cómo cambian los tableros después de la fundamental, ¿no? Va a ser tremendo. No estaría mal ponerlos. No hay un día que no pongamos el bot, pero justo tengo abierto que puede pasar de que me toque un stop, ¿sí? Pero no por mérito propio de la bolingueadora de Pepe Milas, sino por mérito de la noticia, que muchas veces sabemos que por más que el dólar no esté como base o como cotización en este par que es el AUCAD que estoy probando, igual influye, ¿sí? Así que sí, puede pasar un movimiento brusco, veremos para dónde va, ¿sí? Pero tranqui, vamos a ver, escucha, subite a la nave, vamos. De fondo, estas velitas las compartí a los Pepes que están ya hace un tiempito. Son velas de temporalidades mayores, ¿sí? Por ejemplo, acá le puse... A ver si puedo achicar un poquito, ahí está. ¿Ven que ven unos rectángulos de color? Bueno, son temporalidades. En vez de pasar a M30 o H1, acá podés dejar de fondo una estructura mayor para ver los altos y bajos, ¿sí? O las mechas, que serían altos y bajos también, ¿no? Entonces las podés usar como zonas de soportes o resistencias, ¿no? O ir viendo, miren acá, si yo me achico ahí, ¿no? Y yo pongo gráfica de línea, ¿verdad? ¿Qué ven acá?
¿no? Como una sensación de que, ¿no? Que viene alcista, hizo retroceso y puede romper este alto, ¿no? Después de esta velita que de fondo. Se me cortó internet, a ver, párate. Me avisan, Dale, dale que esperas. Pasito a pasito logras. Dale, dale un Pepe más. Venite, venite que esperas. Venite, venite, es un Pepe más. Planeta, Pepe, todos los días operamos en vivo. Con 3 leyes del planeta, respetar gestión sin total inexorable el precio. Pasito a pasito, profesión día a día, ganándole hora. Bien, ahí estamos. Vamos a ver si seguimos en vivo, Ya me hagamos. ¿Escucharon ahí el ping de internet de mi zona, Profesión día a día, ganando de verdad. No te olvides de ganar su mate y su Pepe más. Bien. Ahí está, vamos a sacar esto, después lo dejamos, Bonito los temas, pero es un popurrí. Vamos a poner un poquito de rock and roll. Podemos dejar puesto, a ver cuánto queda para la fundamental. Quedan 10 minutos para la fundamental. Les voy a tirar acá una canción, seguramente les va a gustar, a ver si conocen esta mezclita. La puse al principio, es pegadiza, a ver si les gusta. Para ustedes, escucha. Si estamos en vivo, avísenme ustedes, gente, Ya me hago cortar el internet, Espero que crucen los dedos, un día de miércoles, oigo, no, vamos, escucha, para vos. Cómo me gustan los sintetizadores, me hace la piel de gallina. Te digo que si es viernes tarde noche ya tengo en el freezer algo fresquito para tomar. Esta música me quema, loco, me encanta. Sí, ya viene fin de año, dice el amigo, ¿viste? Ha pasado muy rápido, Es tremendo, Tenés razón, capaz que los fundamentales han sido por las... hoy puede pasar eso, que no estaría mal que toque algún stop, si no vamos a creer que es perfecto el robot, ¿no? Por ahora viene muy bien. Lo que sí no estaría mal, agregarle un horario al robot, ¿no? Donde solamente opere y se apague cuando se acerque alguna fundamental. Seguramente lo voy a estar haciendo en el caso de que lo ponga a trabajar en algún BPS. Por ahora lo estamos probando en homenaje a quién, al gaucho argentino, al gaucho argentino que con las boleadoras día a día iba a buscar, ¿no?, la comida. Nosotros, en vez de boleadoras, son las bolingueadoras, porque entre 2 o 3 indicadores que tengo dentro están las Bollinger, ¿no? Y bueno, en homenaje a ellos le agregué la bolingueadora, de Pepe Mila encima, ¿ven? Pero no tenemos que ir a buscar nosotros un avestruz, tenemos que ir a buscar profit, con ese bot. Se pegó un lag, pero estás en vivo. ¿Lo viste vos? ¿Viste? Tremendo. Bueno, ustedes avisen cuando mucho, si no me avisan por Discord. Si se quieren sumar al Discord, súmense, y si están en la dimensión 1, participen ahí charlando en el chat que hay de Zoom, en el Zoom, ahí métanse, vamos. Ayúdense, compartan ideas, si están dentro de alguna operación, el que más sabe ayuda al otro, esa es la idea, ayúdense, vamos. Lo importante es pasarla bien y obviamente tratar de que ustedes puedan hacer dinero también, ¿no? Que no es tan fácil como se ve. Es más difícil de lo que se imagina uno. Muchas veces lo ve fácil, pero quizás son horas y horas de uno de experiencia que también comete errores, ¿no? Por eso siempre tenés que tener lo que digo siempre en el planeta. Las 3 leyes del planeta Pepe son gestión de riesgo, que es lo más complejo que hay, a no ser que sea a rajatabla, pero muchas veces, ¿no? Que es lo que tenés que hacer, respetarlo, pero va acompañado de ¿qué? Para que sea a rajatabla, del psicotrading, de tu cabeza, y ahí está, ¿no? El combo, ese es el santo grial. Después el resto es bla bla bla, Obviamente el tercero sería como último, seguir, en nuestro caso, el accionar del precio, Bien, ahí vamos. Vamos. Si se apaga la luz acá de este rojo es porque me tocó el stop, Mil veces. Quiero que me trates
gente, 6 minutos quedan para el impacto. Vamos a ver, ¿qué dicen? A ver, el que le pega, ¿cuántos pip hace? ¿A favor o en contra? A ver. Tiren un número, vamos. Y hoy cae el índice, o sube el índice del dólar. A ver qué dicen. Suavemente. Estamos viendo de fondo libra dólar, Podemos poner el euro dólar acá. Vamos a ver el euro dólar acá, Suavemente. Bueno, estamos esperando para pasar un buen rato. Miren el video de ayer, gente. Interesante para pasarla bien y ver algunos tips interesantes que no los van a encontrar en los libros. Es algo que hacemos en vivo, operando día a día, ¿sí? Igual que el domingo, también si lo quieren revisar, es un backtesting interesante de este bot que les estaba hablando, que es el de la bolingueadora de Pepe Mila, Y si quieren ver cómo funciona, hay otro video de que ahí les muestro los backtesting con los resultados también, ¿sí? Bien, escucha. Cuatro minutos restan para la noticia del IPC. ¿Qué dicen Pepes? Sigue para arriba, dice el amigo. Bueno, vamos a ver, ¿de qué signo del zodíaco sos? Si querés, eso hoy podemos hablar de los signos zodíacos como ayer, y el angelito les va a decir lo que le va a pasar al Pepe que quiera, ¿Qué día vas a tener hoy? Te lo dice el angelito. Vamos a ver si no traemos un Pepe del zodíaco, ¿no? Pepe, ¿cómo le podemos poner? A ver, algo gracioso. Pepe, ¿qué? Pepe el de los, ¿cómo es? El zodíaco de... Había unos dibujitos, ¿no? Lo del zodíaco, ¿cómo era el nombre? Mirá que da, ¿no? Algo del zodíaco era, no me acuerdo. Los caballeros del zodíaco, tenés razón. Sí, mirá vos. Después estaban también los Thundercats, ¿te acordás los Thundercats? Y los halcones galácticos re viejos. No sé si vos, yo. Mickey en blanco y negro. Hola, ¿cómo estás? Mickey, soy Mickey. Dentro del templo hay un altar y nuestra ofrenda es la verdad que no se eleva sobre el resto. Un torbellino en espiral. Este tema lo vamos a dejar en homenaje a los Xinjiang que voy creando, Los Xinjiang que cuando estén en la dimensión entre la 2 y la 3 los van a ir aprendiendo. Bueno, este puede ser, esto sería como un Xinjiang en la canción. Ni bien ni mal, ni mal ni bien, ¿no? Vamos a dejar el euro dólar a ver qué pasa, Si se traba la katanga, no es culpa mía, Ya estamos. Ahí estamos, a pasitos. El escenario del ritual es el desierto más brutal. Hoy fui tentado por tus besos. Miren cómo cambia el dibujo en un rato, Capaz que no pasa nada, pero, ¿no? Acá, este dibujo, estos colores, van a ver. El templo vive en el altar y en tu mirada, mi maestro. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas como el cristal. Vamos a hacerlo chiquito, ahora ahí. Lo nuestro es sin Está bien chiquito, ¿Qué dicen, gente? Acuérdense, chequen, miren, abran en TradingView o en la plataforma que puedan, miren el índice y miren Bitcoin, a ver qué pasa. El oro, lo que quieran, Capaz que hace así, ¡puc! Un tirito, ¿viste? Nos ha pasado, ¡puc! Hasta acá. Y muchas veces desaparece de la gráfica, Una vez me rompió el techo. la ilusión del tiempo
Ahí estamos, gente, esperando. Ahí estamos, ya en cualquier momento dispara, podemos hacer la cuenta regresiva. Ahí, 2 segundos. Se me trabó la máquina, a ver. Bueno. Tampoco era, ¿no? Era un clímax. A ver qué pasa ahí. Si tenés el oro puesto, negro, andá sacando profit, Dale que aprovechá ahí. Con los Pepe rechazo, vamos. Mirá, ¿qué le pasó a la UCAD acá? A ver, se me apagó, mirá, me lo cerró. Me lo cerró y me abrió una venta. ¿Viste que te dije? Ya te dije. Mirá, me cerró en positivo la UCAD y me abrió otra orden porque fue la noticia la que le hizo abrir ahí, Pero bueno, ahí está. Este es el AUCAD. Ojalá que caiga. Si cae le pongo un break-even porque no voy a perder acá, A ver, déjamelo un poquito ahí. No sé si no lo cierro ahí. A ver. Ahí está. Déjame ver. Negro, no te me vayas para arriba. Ahí está. Ahí me dejó. Sí, ahí está. No digas nada. Para. Ahí está, me la cerró, listo. Para que apago y me quedo como... chicos, me voy. Ahí está, de cabla, ahí está, miren lo que hizo. Les cuento, para que... voy a poner gráfica de línea para que se vea. ¿Ven ahí? ¿Ven 2 líneas? ¿Las ven? ¿Cómo estaba hoy? En negativo, ¿se acuerdan? Cayó hasta por acá abajo, ¿no? Bueno, estas son mechas, obviamente, ¿no? Por eso no se ve el cuerpo acá. Son mechas, seguramente es un cuerpo que termina... ¿A qué voy con esto? El bot me sacó profit en una compra y después obviamente abrió otra enseguida porque los parámetros de los indicadores que tiene dentro llegaron a ese, ¿no? A ese sitio, a ese nivel donde los parámetros dijeron, che, hay que abrir una venta, y la abrieron. Así que ganamos compra, ganamos venta. Toma, listo. De 10, otro día más facturando con la bolingueadora, Pepe. ¿Te gusta? Mirá que te lo pasé en la dimensión 2, chequealo vos igual, pero lo que hice que da más efectividad, le bajé un poquito la distancia, ¿sí? Porque yo lo tenía puesto para MH1 y M30, M15. Obviamente la distancia era mucho más alejada. Con M1 no llegaba nunca y estaba 5 veces llegando a la dirección donde vos querías, pero después terminaba que no tocando el TP. Entonces dije, bueno, después lo tocaba, pero después de 50 veces que intentaba llegar. Le achiqué la distancia y ahora mucho mejor anda, ¿sí? Obviamente también le aumenté el lotaje, ¿no? Como para ganar lo mismo con un poquito menos de distancia, ¿sí? Bueno, ahí estamos, ¿Qué decís vos, che? Tum 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 tum. Bien, qué bonito. Mirá qué lindo esto para seguir la tendencia hasta acá. Puede retroceder, pero puede venir a tocar acá. ¿Cuánto hay de acá hasta acá? 5 pip, es muy poquito. Bien, che, qué lindo, Desaparecieron todos, ¿viste? Éramos poquito, ¿viste? Que cuando se mueve esto, todos arreglando las... ¿no? Las órdenes abiertas. Bueno, yo ya hice profit con el de la bolingueadora. Otro día más. Hasta ahora invicto, gente, Otro día invicto con las bolingueadoras, bien grande. Ahí vamos. A ver qué pasó con el índice. Vamos a chequear el índice un poquito. Las noticias también, pero el índice no estaría mal verlo. A ver acá. ¿Estás ahí, índice? Acá estoy. Escucha. Vamos a poner velas de 1 minuto. No les estoy mostrando. Esperen un segundito ahí, a ver. Ahí les comparto, Un segundo, por favor. Estamos en vela de 5. Ahí les marco la flechita. Para que les tengo que compartir la gráfica. Ahí estamos. Bueno, ahí no sé si se ve. Párate a ver. Miren lo que es esta velita. Miren lo que es esta velita. Mamita, ¿Y qué dicen? Se movió un poquito, ¿no? A favor del índice. Quiere decir que si vamos a ver Bitcoin, seguramente no llegó. A ver cómo cayó Bitcoin. Vamos a ver, no lo sé todavía. Calculo, ¿no? Calculo. A ver ahí. Ahí está, miren, cayó. Y bueno, y ahora capaz que toma fuerza para arriba o no, o es un resorte, como les digo siempre, ¿no? Esto cae, después empieza el resorte así,
y después, boom, para abajo de vuelta. No lo sé. Bueno, ahí está, el índice para arriba, Bitcoin hacia abajo, obviamente a favor del dólar. Y bueno, ahí estamos, ¿sí? Tremendo, ¿eh? Qué Picasso de fondo, ¿eh? ¿Qué dicen ustedes? Suavemente. Qué grande, men, ¿eh? Mucho profit hoy, ¿eh? Mucho profit. Nos vamos a ver el telaraña también. A ver si... ahí estamos. Tremenda la movida, loco. Tremenda la movida, ¿eh? Bien, vamos. La rompimos hoy, ¿eh? Los movimientos estos bruscos para el telaraña también suelen funcionar bien. Pero, ¿qué es esto? Me quedó una orden abierta acá. A ver acá si me cerró alguna. Ahí me cerró 2 órdenes. Poquitito. Ah, no, esto debe sumar algún día atrás. Bueno, estamos en positivo con el oro. Ojalá fueran 900. Ahora lo voy a chequear. Wow, no, imposible porque acá no hay movimientos. Esto es del historial de ayer y de anteayer seguramente que hicimos profit con el oro, ¿sí? Pero todo suma, ¿vieron? Bueno, ahí va el tranquilo, el amigo. Vamos a ver cómo termina hoy con estas órdenes abiertas. Y acá, viene el oro también ahí. Ahí va, viento en popa. La bolingueadora me quedé sorprendido. ¿Quiere que la pongamos de vuelta? A ver, voy a poner las velas. Miren, esta zona que no están viendo es una mecha, seguro. A ver, ahí está, ¿ven? Esa mecha que no se ve en gráfica de línea, ¿ven? Por eso abrió y cerró por ahí, ¿sí? Y obviamente porque llegó a un objetivo, a un TP, ¿no? Así que, gente, qué día saludable hoy también, ¿eh? Un día de miércoles, hermosamente miércoles, ¿eh? Bien, descansamos un poquito, me voy a calentar una agüita y si quieren mate, me avisan, les comparto, ¿eh? Escucha.
she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's cultured, and she knows just what it takes to make a pro blush. All the boys think she's a spy, she's got Betty Davis eyes. Bien, gente, volviendo. Voy a buscar agua, acá pasito 50 kilómetros para calentar el agua. Espero que esté calentita. Llegamos de vuelta, gente. Bueno, arrancamos lindo, Terminamos en positivo las bolingueadoras de Pepe Mila, donde la idea no era ponerlas para las fundamentales, porque no funciona para trabajar con fundamentales, pero cuando abrí el MT4 se me activó, me olvidé de cerrar el autotrading. Eso es importante acordarse, como también el telaraña que se me activó, ¿sí? Así que bueno, por suerte fue positiva la operación, donde sacamos profit con el doble del lotaje anterior y la distancia un poco más corta para sacar lo mismo. Y después abrió también una venta, porque seguramente tocó los parámetros para abrir una venta por el movimiento brusco. Llegó a esos parámetros, lo abrió y por suerte también cerró ahí en positivo, Así que de 10 el amigo. Mirá lo que son las boleadoras. Revisen el video del domingo, se van a reír, la van a pasar bien. Ahí estamos con el angelito charlando y haciendo backtesting, ¿sí? Con música, rock and roll. Y bueno, ahora sí, pasaron cuántos minutos de la fundamental donde fue positiva. No la leí, fue positiva para el dólar. Eso era un gato, de acá a la China, A ver, noticias de alto impacto, ¿cómo salieron? No, párate, a ver, negativas fueron, fueron negativas. IPC subyacente mensual fue tabla, sí, eso es tabla, no es negativa, pero sí fue negativo el IPC anual, 2.9, por debajo de la previsión. Mirá vos, ahí estamos, bien, así que bueno, ahora nos queda, dentro de 2 horitas, horita y media, los inventarios de petróleo crudo de la AIE, ¿sí? Obviamente correspondiente al dólar también, ¿sí? Y después más tarde, a las 20 de mi país, 20 casi a las 21, tenemos el Producto Bruto Interno, ojo al piojo ahí, del yen. Vamos a estar expectantes porque obviamente recuerden que venía ahí recuperando después de la caída del lunes negro, que tiene que ver obviamente ahí con las tasas, con los intereses, obviamente del Nikkei, decía el amigo. Tremendo, vamos a ver qué pasa hoy, Me voy a... ¿A dónde? Vamos a buscar alguna operación. ¿Quieren que nos metamos en alguna? Tenemos tiempo. Y si no, si alguno se quiere meter en Discord para charlar, no sé si conmigo, porque queda muy mal el audio, lo tengo que arreglar, ¿no? El micrófono. No sé si sale un doble micrófono que queda como un cohete ahí, no sé, un tubo. Pero si ustedes se quieren sumar, súmense en la dimensión 1, los que están en la 1, no sé, por si tienen que compartir algo, ¿no? Están en vivo y a la vez pueden ir ahí dialogando, recuerden que esa es Radiolandia, sería así, Pepelandia, Bien, vamos con rock and roll, dejamos un poquito el planeta Pepe, muy bonito, pero vamos a ir un poquito con rock and roll tradicional argentino y vemos si encontramos alguna operación, ¿sí? Elijan ustedes, si quieren tiro la ruleta y vemos, o me dicen un par, lo analizamos, lo analizo, me meto. Obviamente recuerden que me tengo que meter en M1, no me queda otra, pues si no, no lo vamos a abrir y cerrar la operación. Pero en M1 tratamos de ver obviamente las estructuras, si hay fundamentales, si podemos meternos o no, dependiendo del spread que tenga ese par, si conviene, si no conviene, las fuerzas. Vemos todo un poquito, A ver si tengo acá para compartirles music, un poquito de rock and roll. ¿Cómo estás? ¿Y te gustó qué te pareció el bot, la bolingueadora Pepe Tontín? Ajá, bien. ¿Y pero qué? ¿Vos le agregarías más stop, menos stop? ¿El TP se lo achicás? ¿Qué jugada le harías ahí vos entre medio con el algoritmo? Dale, bien, me quedó clarito. Bien, bueno, vamos a ver un poquito a escuchar más que ver, un poquito de Tambiónica. Escuchá, para vos. Escucha esto. Con ustedes, Tambiónica. Hacía todo el tipo, ¿viste? Bien, ahí va, ahí le dejo un poquito de rock. Imaginario, derretiste escenarios y las noches. Escucha. Che, qué lindo para seguir una comprita acá, Justo está el número redondo, ¿Cuál es este? Libra dólar. No desconfíes de la música, no
Miren, les muestro lo que hace una noticia fundamental, cómo te puede llegar a tocar un stop y arruinar la proyección que viste. ¿Ven esta vela de 30 minutos? Bueno, no terminó todavía, pero ven cómo es una vela que todavía se está formando, pero suelen quedar así, con una mecha por encima y por debajo larga, ¿no? Donde vos decís, mira vos, fue muy agresivo para arriba, muy agresivo para abajo, y bueno, tienen que tener cuidado, pero también le podés sacar provecho con algún Pepe rechazo, ¿sí? Si te cabe que te pique como vos a mí, no pretendas que me pase como me pedís. Son las 12 de la mañana y mordimos las Seguimos. si lo que sentís a los 7 se convierte en un infierno. Tantos necesarios, los desastres temerarios de las noches. Vamos a ir a M15 acá a ver las pendientes. Bueno, intentando ver el CAD alcista en la sesión de Toronto. Hay que aprovechar el CAD. A ver en M1. A ver acá. Ojo con esto, ayer por ejemplo estaba fuerte y fui en contra de todos los Pepe. Ayer fui en contra de la tendencia. Agarré un rechazo lindo, un retroceso más que rechazo. Puedo pasarte a buscar, te llevo y te prometo una noche tremenda. Angelito, ¿qué te parece? ¿Hay alguno que quiera saber el signo del zodíaco? Mientras me avisa, el Angelito se lo va a estar diciendo. Y bueno, acá estamos. Angelito, ¿estás bien ahí? ¿Qué podés decir? ¿Qué vemos? ¿Qué esperamos? Tranqui, todo a su tiempo, todo va a llegar bien, ¿sí? Muy bien la boliviadora, ¿sí? Excelente, muy bien. Porque le pusiste stop loss. Y eso me encanta. El stop loss le puso Pepe Mil. Bien, está gracioso el Angelito hace un par de días con el stop loss, ¿eh? A ver el CAD. Vamos a ver algo que no se nos pase el tren siempre. No está mal esperar 15 minutitos después de una noticia, porque vos fíjate que si zaguea el precio, pega unos latigazos, ¿sí? Los latigazos son como, imagínate, sac, ¿no? Para arriba, para abajo, y vos te podés encontrar con que, mirá, me voy en ventas, que era tentador, pero estábamos dentro de una fundamental, ¿no? Era muy lindo que venga hasta acá, pero eran 4 pips, y fíjate que se quedó. ¿Quién dice que en un rato está acá abajo, no? Como también puede estar arriba. Eso no lo vamos a saber, solamente tenemos que proyectar y ver si da con los parámetros para meterte, te metes, ¿no? Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con gotitas de marfil. Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un Johnny que la ayuda a revivir. Despliega movimientos energéticos. Tienen un zoom, le erraba, bien. Ella tiene swim. Mira, ella opera swim, diría, ¿no? En vez de ella tiene swim, ella opera swim. Y Pepe intradía. Escucha. Loquito Pepe Mil está loquito, Y sí, si no, no hacemos la diferencia. Viste que vos podés estar loquito, pero no comés vidrio, ¿me entendés? Y ahí hace la diferencia. El original, cuando vean un loquito lindo o bueno, no sé, eso pienso, ¿no? Quédate ahí, haceme caso. Te va a bancar el loquito, Y siempre vas a encontrar todo original, Bien, nada de copia, Euroyen, bueno, me gusta para compras. A ver, Euroyen, digo, me parece, capaz que subió mucho y busca un retroceso, ¿no? A ver. Ofa, mira, bueno, no acompañes ahí, ¿Cuánto hay hasta acá? Ella tiene
un look. Lo recomendable sería esperar que salga de este canal, ¿no? Pero no estaría mal a mitad del canal buscar una comprita o una venta e ir viendo, porque en algún momento va a zigzaguear, ¿sí? Entonces vas promediando. Y dice, está saliendo el sol. A ver, en 30. Uy, qué bonito para compra esto, ¿eh? A ver ahí. Bueno, justo arriba, a ver cuánto hay hasta ahí. Se me va el tren, ¿eh? Viste que te dije, Nero. Se me fue el tren, che. Era llegar hasta ahí, teníamos unos. A ver, de acá. Sí, ahí. Bueno, que caiga, la agarro acá abajo, mirá. Este lo voy a subir un poquito. Hasta ahí. Tenemos. Vamos un pequeño ejemplo, ¿eh? Si la agarra, y si no, bueno, la agarra loca. Le voy a poner poquito, ¿eh? Obviamente. Ahí está. Siempre una orden pendiente. ¿Está en el límite donde buscarían venta muchos o esperarían un pulva para ir en compra? ¿Sí? A mí esta distancia me alcanza. Si tenemos unos... Sí, bueno. Si cae, mucho mejor, ¿eh? La voy a seguir bajando a la orden, ¿eh? Acá abajo estaría muy bonito con algún Fibonacci. Que caiga antes de que suba. Estaría bueno que caiga. Le voy a poner un Fibo acá abajo. Estoy a ojo, gente, ¿eh? A ojo de... Uy, mira, estos son los fractales. Después les voy a enseñar un tip con fractales que está bárbaro. A ver acá. Puede ser que la encontremos acá abajo. También recuerden que estamos dentro de la vela de que aconteció la fundamental del dólar, ¿eh? Escucha, para vos, mira lo que les traje. Esta es la comunidad. Vamos, seguimos. Tenemos... Bien ahí, ¿eh? ¿Conocen a Chanito? Sí, ¿cómo que no, no? A ver un poquito de rock. A ver si tenemos acá. Mira, este tema cuando era chiquito, este lo presentábamos siempre, ¿eh? Acá les voy a poner un temita que lo solíamos presentar siempre. Ahí está, porque estos están lindos, pero son tranqui. A ver ahí, un poquito más. Ahí está. Bien, este lo pongo pausa, este lo saco, este lo pongo. Estoy solito, gente, ¿eh? Recuerden que manejo todo acá las consolas a disposición de Pepe Mila. Ahí está. Por acá vamos a esperar una compra, ¿eh? ¿En qué zona? Y veremos los fractales que forma. Si es que me meto, ¿eh? Veremos en el transcurso del tiempo qué puede pasar, no lo sabemos. ¿Quién te dice que se va para abajo? Y hasta acá no estaría mal tampoco, ¿eh? Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Que termine la vela. Si esa cae, mamita, qué bonito. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos. Promedio ahí. Qué noche mágica. Ciudad de Buenos Aires. De esta manera nadie me espera. Como me gusta ver. Libra Yen, Libra... Ay, bueno. ¿Qué querés? ¿Operarla o querés que la veamos? Me mata como te moves. Por todas partes. Buen día, like dado. Muchas gracias, Jerónimo, por darnos un like. Hace falta acá, viste, el algoritmo no nos acompaña. Estamos todos los días en vivo, operando, haciendo análisis, probando los bots del planeta Pepe y operando de forma manual y automática. De las dos formas, charlando, pasándola bien con música. Y bueno, no nos quiere posicionar el algoritmo, ¿eh? Ustedes si conocen Jerónimo, gente conocida, mandala para el planeta, ¿eh? Me son suficientes para Gracias por el like. tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así. Por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica. Ciudad de Buenos Aires. ¿Conocen Buenos Aires? De esta manera nadie me espera.
¿Les gusta? ¿Han pasado por el obelisco? Bonito, ¿eh? Por todas partes. A ver si está el angelito, perdón, el angelito, Pepe Mila. Venite un ratito para saludar ahí a los que se hayan sumado. Bien, gente, súmense al planeta Pepe. Les habla Pepe Mila desde la nave, ¿sí? Súbanse a la nave, pásenla bien y bueno, compártanlo con amigos y ojalá que, bueno, que disfruten día a día donde estamos siempre, no solamente haciendo proyecciones, sino que operamos en vivo todos los días, ¿sí? Eso no lo van a encontrar en ningún lado, ¿sí? Quizás en uno o en dos, pero como acá que van a encontrar robots, dimensiones, técnicas para operar de forma manual, pasarla bien es la idea, ayudar y bueno, si quieren darle like, sumarse al planeta, acá estamos, Pepe Milas les habla y bueno, espero que seas un Pepe más, sumate a la dimensión 1, te agregamos el Pepe y ahí la vas a ver a la dimensión 1, ¿sí? Bien. Centro del vacío existencial. Y dice, bueno, se quedó una compresión chiquita, capaz que saco la orden, si cae me puedo ir en compras, pero también ya quizás se fue, ¿no? Lo que veía el momentum de que podía llegar a venir rapidito a buscar este número redondo por encima de esta resistencia que hay acá, ¿no? Si cae, vemos qué hacemos ahí. Si estamos dentro, miren de fondo la vela de 30, mecha arriba, mecha abajo, todavía no cerró, le quedan unos 3 minutos para que cierre, así que ojo al piojo ahí. Recuerden lo que explico siempre cuando cierran las temporalidades menores en números redondos de vela, ¿sí? En una hora, en media hora suele pasar un sentido contrario, ¿sí? Ojo ahí, Pasiones locas con vos y simplemente pasa que tengo ganas de verte. y simplemente pasa que Escucha, contá hasta 3 y arranca. Vamos. 1, 2, 3. algo habré perdido, que ando tan comprometido en buscar adentro tuyo algo que está dentro mío y algo para poder tapar mi gran Bien, acá estamos, gente. Poquito de rock and roll, Creo que buscarte es menos digno que pensarte, más difícil que encontrarte y menos. Libra, mientras Libra, ¿cuál era Libra? Yen, ¿no? Acá tenemos. Bueno, lo mismo que el euro yen, a ver. Tendríamos que esperar que salga desde chorizo. Fíjense que es un pescadito ahí, ¿no? El cuerpito, el armazón del pescadito. Mira, te lo puedo dibujar acá. Si querés te lo dibujo ahí. Podés agarrar esta zona, ¿sí? Podés agarrar esta, el alto de acá con esto de acá, más o menos para tener un ojito, ¿sí? O podés agarrar para que quede más inclinado ahí, ¿sí? Si te gusta, pero queda medio feo el dibujo, ¿no? La idea es que tengan una idea de que el precio está rechazando por debajo o por encima, va a tomar una dirección y si te metes dentro de esta zonita, de esta, es un hermoso pescadito que te lo comiste y le dejaste el armazón, ¿no? Ahí está. Así que vamos a ver qué pasa ahí, Ya. Y simplemente pasa que... Lo mismo que acá, vamos a ver. No estaría mal si cae meter una comprita por acá o ver si hace una fuerza muy alevosa, ¿no? Un volumen muy fuerte, meterse a mercado más que un orden pendiente, ¿no? Muchas veces la podés agarrar, pero también en compra, ¿no? Porque suele hacer esto cuando hace volumen fuerte, boom, y después se devuelve, ¿sí? Te metiste acá, quedó con mecha y de acá hasta acá ganaste vos, Dependiendo el par, el spread y todo, ¿no? Y la temporalidad, ¿no? Comenzó la vela del apagón. Tengo ganas de ver. Ahí está, se me había borrado eso, Bueno, velita que comienza con mecha hacia abajo, puede ser probablemente estadísticamente que después se dé la vuelta y vaya a tocar la choperita que está ahí. Vamos a ver, También puede venir a buscar este número, ¿no? Pero vamos a ver nosotros qué pasa. Hay que ver, ¿no? Hay que ver. No entiendes nada del
septiembre tus ganas de mí. Comprando americanas y vendiendo las europeas y vamos negociando. Muy bien, señor. Hoy tuviste lindo día, el día verde hoy saludable. ¿Semáforo en verde o se te puso en rojo? Ahí está, mira, a ver si va. Veremos qué pasa. Si la toca, ¿no? No entiendes nada de vivir. Yo no puedo cantar Blackbird como Paul. Loca, tengo ganas locas de volver. Churururum. Flores que volvieron a crecer. Oh. Me gustas así de loca, inestable y caprichosa. Mucho mejores que el vino son los besos de tu boca. Y tal vez es porque vivo de la forma en que malvivo, que te digo lo que digo, que me encuentro tan perdido. Bien, gente, ahí voy, es un pequeño ejemplo, pero ahí ya voy, miren, 10, 11, 12 pip, me pago la mitad, ¿sí? Me pago la mitad porque es un ejemplo, para que tengan una idea. Ahí me pago la mitad, tac, ya me pagué la mitad de un pequeño ejemplo, que son, ¿cuántos? 11, 12 pips, ¿eh? Me pagué la mitad, si se devuelve tengo break-even, me saca, me vuelvo a meter en otra. Por las dudas, ¿por qué me pago la mitad? Porque llegó una zona que yo estaba buscando, por encima de estas mechas, como les dije, a número redondo o resistencia de un punto pivot, ¿sí? Fíjense que ahí se devolvió, puede pasar que me saque, ahí tengo el, a ver, está, el break-even, pero también puede pasar de que no me toca y sigue hacia arriba. Por la duda yo ya me pagué la mitad, si sigue, le sigo metiendo el otaje a favor de la tendencia, o veo si me quedo con lo que llegué al objetivo, ¿no? Ahí, por ejemplo, voy a poner una alarmita, a ver qué pasa, ¿eh? Bueno, capaz que ahí me saca, a ver. Vamos a ver si apoya en estas mechas que están acá y se va para arriba, o si viene a tocarme el break-even, pero yo ya me pagué algo, ¿sí? La idea era esa, la que les dije se cumplió. No vemos el futuro, vamos proyectando, hay veces que pasa y si no pasa, va sacando una herramienta de bolsillo, ¿no? Bien, ¿qué podemos hacer? Voy a poner debajo de esta mecha una alarmita. Estos son ejemplos, si fuese H1 son 3 velas de 1 hora y quizá tenés 50 pipas acá, ¿sí? Bien, si toca la alarma ahí, ¿sí? Si me toca la alarma, ahí va el número redondo. Si toca el número redondo me pago un poquito más. ¿Sí? Si toca la alarma también. Es un ejemplo, ¿no? ¿Cuánto me pago? Y lo poquito que me queda. Son pequeños ejemplos, pero todo sirve, todo llena la heladera. La heladera. Ahí está, a ver. Toca. Si toca, chilla, ¿eh? Ahí está, ahí me pagué. ¿Cuánto me pagué? Ahora lo vamos a ver. Ahí está, me quemó en la cabeza eso. A ver, más o menos llegó a estar en 14 pip. Me pagué, bueno, de vuelta, 10, 11. Si sigue para arriba, ya está, no le puedo hacer más nada, le pongo un trading stop a esto, ¿sí? Para que acompañe, miren, ahí, ahora, escucha. ¿Quién tiene un look? Bien, le voy a poner cada 10 pip, más o menos, 100 puntos, ahí está. Bueno, esto va a ir por detrás, ¿eh? Y si no, que toque ahí, le regalo al mercado ese poquito, pero por lo menos para las comisiones y para ir llenando, vamos, ahí ejemplo. Así 3 o 4 operaciones, llegaste al 1% de la cuenta y chao, negrito, ¿eh? Hasta el otro día. Y no tenés que estar todo el día con H1, ¿no? Pequeño tiroteo al orete, dice el amigo. En H1 pocos pip y cerrando con script. Vamos que vamos. Muy bien, loco, qué contento me pone, ojalá que, ¿no? Que, bueno, que sigas así en profit todo el año, toda la vida, y que lo comentes. Acá estaría bueno también. Muchas veces, viste que tener un lugar en común donde estar hace que vos te mantengas firme con tu gestión de riesgo. ¿Me entendés? Miren, ahí va por detrás, el amigo. Fíjense,
llega a tocar el número redondo y no sé si no me la pago ya, porque se va a devolver. Ahí tendríamos 15 y 16 pips más o menos. El número redondo está acá, ahí, ¿lo ven? Ahí lo tocó, y ahí va por detrás el train stop, que lo voy a ajustar a 5 pips, porque va a 10 y va por detrás a 10 pips. Le voy a poner 50 puntos, ahí está, a mitad. ¡Puc! Ahí va, ¿lo ven ahí? Ahí va. Vamos. Ahora me toca y hace 10 kilómetros para arriba, ¿viste? Vamos a ampliarlo ahí. ¿Viste? Donde la mayoría se mete en venta buscando los famosos, entre comillas, los order block, ¿no? Nosotros vamos en contra la mayoría de las veces. Bien, ahí vamos. Párate. Ahí va, Ahí tenemos 23 pip. Si sigue, mejor. Me sacó. ¿Qué dicen? Soplá, negro. Soplá, una más, un tirito más, vamos. Vamos, metele volumen. A ver, ¿hay alguna ballena amiga ahí escuchando? Ahí está, bueno, listo, ya está. De 10, ¿sí? A esto le podés poner 3 lotes, 10 lotes y ya está. Te hiciste la semana si querés. ¿Sí? Yo estoy en vivo, soy loco, pero no como vidrio. Y las cuentas, ¿no? ¿no? Te tenés que llenar la heladera con estas cuentitas, ¿sí? Bien, ahí vamos. Dice Momentum y así apuntando para abajo, Mila. Bueno, para ventas por ahora, pero analizar bien antes. Dice el amigo, ¿lo leí salteado? A ver si leí bien ahí. Momentum, sí señor, volatilidad. Y RSI, bien. Seguramente los utilizás como medias móviles, ¿no? En la parte de abajo, ¿no? Interesante cuando se cruzan. Apuntando para abajo, Mila. Buena, se viene para abajo, Orete buena para venta por ahora, pero analizar bien antes, sí señor. Sí señor. Jerónimo, tenés que elegirte un Pepe. ¿Qué Pepe serías vos, Jerónimo? Vení de España, estás en Brasil. ¿Qué Pepe te gustaría ser? ¿Cómo te decían de joven? Pepe el lindo, bueno, ¿no? Como digo siempre, yo me quise poner Pepe el lindo, ¿viste? Pero no me daba la cara, ¿viste? Y me decían, no te van a creer. Pepe el lindo, ¿qué? No, Pepe el genuino, si querés, ¿viste? Bien, ahí está tirando una sensación de retroceso. Vamos a ver si cae. ¿Vieron lo que hizo el precio? Les voy a comentar. Voy a bajar el volumen. Voy a comentar la operación que hicimos. ¿No? Por ahora fue un sniper, diríamos, ¿no? Si no, usamos algún Xinjiang también. A ver... ahí bajé, sí, ahí está. Les explico por arriba, ¿no? Lo que vi, obviamente vi la velita de 30 minutos que está de fondo, con mecha abajo, mecha arriba. Yo sabía que si me tocaba por acá la orden, podíamos llegar a colapsar acá en esta zona, pero había un número redondo al lado. Entonces muchas veces, entre el número redondo y a la vez el punto pivot y las mechitas acá, suele venir a visitarlo. Es muy tentador. Yo sabía que si caía, iba a estar consolidado, pero en algún momento iba a romper. Después capaz que la ve acá abajo, para darle un beso a la media móvil. Yo lo que buscaba, como el euro-yen hace unos buenos pip en la distancia cuando tiene momentum, buscaba por lo menos 10 pip. Y bueno, cerramos parciales acá y por acá, más o menos. Así que positivo. Obviamente el lotaje podés poner 50 lotes, ¿sí? Dependiendo. Yo estoy en vivo, opero en vivo y hay veces que pongo más, hay veces que pongo menos. Voy viendo. Si hubiera sabido que se va para arriba rapidito, le ponía 15 lotes, 5 periódico puro. Pero no, la idea es esa, ir viendo y sumando. Obviamente todo va sumando entre lo automático, lo manual, lo automático, lo híbrido decíamos, también lo mezcladito, porque muchas veces me van a ver con bots que voy creados por mí también, pero les meto mano, ¿sí? A lo que voy. Por ejemplo, quedan 30 minutos para que cierre el vivo y digo, bueno, ¿lo dejo? No lo voy a llevar a un BPS, lo dejo en la compu donde estoy. Lo que hago es, o lo sigo grabando, o le empiezo a cerrar parciales, termino que cierre si estoy en duda, a ver cómo funciona el bot, y muchas veces termino dándole una manito con alguna otra operación que le agrego o le saco, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es mostrarles en vivo a ustedes, ¿sí? Y si queda alguna orden abierta, al otro día, al segundo streaming, muchas veces o les muestro un video o los resultados como ayer, por ejemplo, ¿sí? Así que bueno, a ver, música, maestro, por favor. Escucha.
del nuevo centro del vacío existencial. El vacío existencial es una palabra que me encanta. Es un pequeño germen patológico carcomido por la ignorancia, ¿sí? El vacío existencial es ese vacío que vos buscás, no en la vida, acá. Cuando buscas por acá, porque dicen todos, después del vacío, un imbalance, mirá. Bueno, acá lo rellenó. O un órdelo, ¿no? Bueno, esos vacíos son muy bonitos para aprovechar, ¿no? Si vas al pasado y ves una vela alcista o bajista y el precio va en esa dirección, es muy tentador cuando cae al vacío. No sé si existencial, como dice la canción, pero bueno. Bien, súmense, Pepes, estamos en vivo, vamos. ¡Viva España! Sí, señor. Mi abuela es de España, Acá en Argentina, no sé si vos lo sabés, pero tenemos, en mi caso, se separa en 4 mi cuerpo. Un pedazo francés por parte de mi mamá, un pedazo italiano por parte de mi papá, y mi papá, obviamente, los abuelos son mi abuelo, ¿no? Italiano, alemán, francés, español, tremendo, y algo de gaucho de Galé también, ¿no? Gaucho argentino. Y ahí está la mezcla de los amigos que vinieron por las guerras, cuando no podían, ¿no?, estar tranquilos, o obviamente tenían que embarcar y venían a Sudamérica o al norte, a Estados Unidos, a tratar de llenar y a trabajar, ¿no? Gente trabajadora, nuestros abuelos, ¿o no? Así que bueno, ahí estamos, Por eso me gusta el asado, me gusta el calamar, me gusta la mezcla de todo un poco, la pizza, todo. Debe ser una mezcla de todo, ¿no? Andás a ver. Hostia, 50 lotes, $500 por pip, nada mal, Sí, no, pero no le puse 50, Ojalá, estaría lindo. Porque si se va en contra, qué bueno, sabrá hacer unas comidas buenísimas por ser española. Y no sé si vos conocés, ¿cómo se llama? Bueno, sí, seguramente debés conocerla de... ¿Cómo es que se llama esas que son Bueno, las tortillas le mete 50 huevos más o menos. Pero le metía, pobre. Pero después, no, puchero no, es un nombre, pero es típico de España, que lo hacía, tiene calamar, tiene de todo un poco. Las paella, la paella, pues hombre, las paellas. Eso, ahí me acordé. ¿Te gusta la paella? Eso es, ahí era, de los pueblitos de allá, de España. Bien, vamos. Puchero. ¿Has comido puchero? Sí. Tortilla de papa, uy, me agarró un hambre. Tortilla de papa con cebolla. Tremendo. Me encanta. Vos sabés que ahora estoy haciendo una dieta. Después, si quieren, se la paso. Está muy, pero muy buena. En mi caso está buena porque puedo comer lo que quiero. Es medio raro, ¿no? Carnívora sería. ¿A que no saben cuál es la dieta? Pero es posta, Hay que aguantarla, pero está bárbara, porque podés comer todo lo que sea carne menos los carbohidratos. Está tremenda. Y te digo que en 10 días bajás 15 kilos más o menos. Pero bueno, después tenés que, ¿no? Y aceite de coco y esas cositas. Pero está bueno. Para la cándida, que tiene cándida, aceite de coco, 2 cucharaditas a la mañana. Tremendo, Sí, señor, buenísimo, dice el amigo. Sí, paella, sí. Y nos convidaba también, No era solamente para ella, nos convidaba también. Bien, aquí la hago, dice, y la de marisco, sí, qué rico. ¿Te gustó el chiste, Gabriela? Paella para mí, para vos, para él, para todos. Keto, sí señor, esa estoy haciendo. Hace ya un tiempito. Lo que pasa es que cada tanto la cerveza no me viene, es pan. Ustedes les voy a dar un secreto en el trading. Llegan a dejar las harinas, ¿sí? Y los aceites de girasol y eso. Fíjense en una semana tu cuerpo, cómo cambió. Mirá yo cómo estoy, mirá. Háganme caso, empiecen a buscar eso, háganme caso, van a ver, después. Miren, ahí se va, en general la comida, dice el amigo, española es buenísima y está considerada una de las mejores del mundo, la dieta mediterránea. Sí señor, es verdad, es rica, muy rica, ¿Has probado el asado argentino? Tenés que dejar la cerveza. No puedo. Una para adelante, 2 para atrás hago siempre. Pero por lo menos estoy con una dieta para estar, ¿no? Pero bueno, quiero bajar los cachetes.
Si pudiera bajar los cachetes ya sería otra cosa. ¿viste? Ahí se ríe la compañera, ¿viste? Claro, para ella. Sí, era buena, nos convidaba igual. Alguna vez era para ella, sí. Y el azúcar en general, sí señor, es verdad, el azúcar en general. El secreto es ese, usen stevia cuanto mucho, ¿no? Stevia o stevia, ¿no? El asado lo hacíamos mucho cuando viví en Mendoza. Eras de Mendoza, tenés razón. Vos sabés que de Mendoza hay un par de grupos. ¿Conocés? ¿De qué parte de Mendoza estuviste ahí? Porque en Mendoza salieron varios grupos muy bonitos, como por ejemplo, ¿conocés los Enanito Verde? Seguramente lo has escuchado alguna vez, ¿no? De rock and roll nacional. Bueno, hay varios grupos de Mendoza que han salido rock. Ahora hay unos pibes nuevos también bastante interesantes ahí en Mendoza. ¿Te gusta el vino de Mendoza? ¿No? Competencia internacional con España, mi hermano lo solía, solo comía los chinchulines. Bueno, eso me encanta. Mi chinchulín, tripa gorda, molleja, vacío, cima. Bueno, los chorizos tremendo, ¿no? Obviamente depende qué tipo de chorizo y en qué carnicería, pero todo eso tiene que estar, Las costillitas, mamita. Y en la keto eso lo podés comer. Encima inventé un pan, después si quiere le paso un pan tan bueno, que es pan de harina de almendras, pero es interesante, o harina de coco, que es un poquito más cara, pero algún día les paso la receta, van a ver. Vivía en un hotel al lado de la estación, se llamaba Hotel Victoria. No conozco Mendoza, pero capaz que todavía sigue ahí, ¿no? Mi revista preferida era el Villiquen. ¿Te acordás con los lentes? Villiquen y Antiojito era el otro, ¿o no? Antiojito me parece. Che, ¿cuántos años tenemos nosotros? Bien. A ver, vamos a poner... Podemos poner los... ¿Conocen los iracundos? Che, ponía música bien, viste, de los 70. Ahí está, bien. A ver, ahí el amigo que pone... Calle Las Heras 786, aún me acuerdo, miramos bien. ¿Te gustaba? ¿Estaba lindo Mendoza en esa época? Sí, ahora no sé cómo estará con el tema de la violencia, viste, en las calles tan tremendas, en todos lados, ¿no? Así que hay que ver ahí. Muy bien, 61 pirulitos, excelente, joven, hay que aprovechar. Recuerden que en este mundo del trading, lo bueno que tiene, como digo siempre, esto si ven videos de hace 3 años atrás, vengo diciendo lo mismo siempre. Si lo escuchan, es el mismo ejemplo, vos podés ser Messi, por ejemplo, ¿no? Messi, bueno, está por encima para mí de muchos jugadores, de muchísimos. No como persona que es excelente, sino como jugador también, ¿no? Pero él es bueno jugando al fútbol, por ejemplo, ¿no? Pero la edad le llega, ¿o no? 40, no creo que esté en la selección, por ejemplo, o jugando, a no ser, quizás sí, pero no con la misma, ¿no?, agilidad que cuando tenía 20, ¿no?, o 25, cuando estaba a punto. Pero sí puede seguir operando, por ejemplo, ¿no? Quiere decir, puede seguir con su cabeza siendo un director técnico, o viendo cosas que él ve y aportar a un equipo de fútbol, ¿no? Por ejemplo. Acá lo mismo. Acá vos podés tener 20, 15 o 100 años, y si tu cabeza, que es el psicotrading, te da, pero hombre, ¿qué esperamos, no? Podés ser rentable y operar, ¿no? Acá no hay límite, eso es lo lindo que tiene esto. Y no tenés que estar parado en Wall Street, tenés que estar en tu casa sentado escuchando al Planeta Pepe, nada más. O lo que quiera, ¿no? Esa es la idea. Pero sí, me ves, no lo parece. Bien, ahí lo miraba y era un perro que hablaba, ¿viste? Dice, pero si me ves, no parece que tuviera tanto. Le hacían una webcam y era, viste, un perro hablando. ¿Te gustó el chiste? No, no me gustó. Dice, nada, un guagua, un gatito, un perrito, ¿viste? Como ese, ¿vieron el Zoom que se le mandó no sé si era un diputado, un senador, se fue y había un perro? ¿Lo vieron? Un perro ahí mirando la cámara y del otro lado los periodistas haciéndole pregunta al perro. El perro miraba como diciendo, che, y después obviamente los memes, ¿no? Que te morís de la risa, como el meme diciendo, bueno, me vas a dejar. No, tremendo. Harina de almendra, dice el amigo, o de nueces, te podés... ¿de nueces también podés? Yo estaba con duda con las nueces. Mira vos, una galleta con esa harina. Bien, ¿vos sabés algo de eso? Y sí, dice, soy nutricionista, te imaginas, pero sabés que te llamo a 2 minutos. A tu dieta agregas desayuno intermitente y quedás fitness, dice el amigo. Uy, buenísimo, buenísimo. Después vamos a hablar, si vos estás haciendo la dieta, también esa dieta, o la conocías de antes, porque está buena.
En sí, lo que me comentó un amigo que sabe mucho, que hace fitness y sabe muchísimo, el que no sabe de esto, nos enseñaron todo mal de pibe. ¿Qué era lo que no podíamos comer? Huevo, que no hacía mal. 1, 2, no. Tenés que comer 20 huevos por día si podés. Es la proteína más fuerte que existe natural, entre otras, ¿no? Pero los huevos, combinado obviamente con, no sé, la palta, el aceite de palta, o la misma palta, todas esas cositas son tremendas, gente. Huevos 20. Y vos decías, no, ¿cómo doy? Me ataca el hígado. No, está todo mal. Lo que te hace mal, lo que te engorda, son las harinas, son los aceites de girasol, esos aceites medio de mezcla. Eso es tremendo, ¿sí? Podemos comer aceite, perdón, con grasa hacer las cosas, animal, obviamente. Lo que me decía un amigo que sabe, que estudia del tema, me decía, ustedes si van al pasado, el ser humano, ¿qué hacía? Íbamos a cazar a comer animales, por ejemplo, o comíamos, ¿no? Pero te quiero decir, nosotros comíamos en algún horario y no es que teníamos el horario fijo, por ejemplo, de comer al mediodía de la noche. No, tratábamos de comer en un horario y después listo. No es que tenés un horario clavado. Vos tenés que buscar la vuelta en qué horario tenés hambre y comés. Obviamente que hay que cambiar la cabeza, ¿no? Y después darle a todo eso, ¿no? A todo eso que les digo de las proteínas. Los carbohidratos te hacen percha. Yo no lo sabía hasta que lo supe. Las papas, el puré de papa que me gusta tanto. Todos los carbohidratos son tremendos para el cuerpo, donde obviamente con este tipo de dieta está buena porque te va comiendo la grasa misma del cuerpo y te va dejando, obviamente, así como estoy yo, ¿no? Cachetón. Estudienla esa dieta, está muy buena, van a ver. Si no, les paso algunos tips. Bien, mirá el oro de 71% de ventas, dando muchas alegrías hoy, dice el amigo. Buenísimo. Huevo y manteca, dice el amigo ahí. Uy, ¿qué toqué acá? No sé qué toqué. Huevo y manteca, sí señor, es verdad. Así que bueno, estoy ahí, ahí, obviamente que fin de semana y a la noche cuando abro alguna cervecita vuelvo para atrás 10 pasos, pero antes le daba la harina también, ¿no? Ahora me hago unas pizzas tremendas, le doy al queso, a todo ahora, no mucho, pero le doy ahí. Bien, a ver, tenemos música, por favor, maestro. A ver ahí. Vamos a tirar un poquito de... Mira, esta canción se la voy a regalar a... ¿Conocen a Calamaro? Bien, le voy a regalar una canción de Andresito, ¿sí? A ver si la tengo acá a mano. A ver, ojalá que si la encuentro, se las regalo, ¿sí? Y si no, nos pasamos a otro tema. ¿Vieron? Ya hice un par de operaciones, ya está, ¿o no? Pero igualmente vamos a ver si encontramos otra o si estoy... ¿Qué horas son las...? 10:23. Bueno, ya está por hoy. Seguimos mañana, ¿sí? Escuchá. Vamos con vamos con la Versuit. Ahí está, ¿viste? Lo puse y me atacó, la Versuit. Ahí está. Vamos a tirar con la Versuit. Nos vamos a ir con algo medio renegadón, pero está bueno. Señor Cobranza, escuchá la letra, lo que dice la canción. Habla de Latinoamérica, habla de los garcas, de un poco, todo un poco, escuchá. A ver si tiene razón, Bien, gente. Me voy. Angelito, ¿estás ahí? Me muevo para aquí, me muevo para allá. Los maplas a caballo lo tienen que matar. Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos. Escuchen la letra, O a su amigo el presidente no le dejen ni los dientes porque Menem se lo gana y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no, Sumate a Planeta Pepe. Estamos todos los días haciendo dieta, ¿sí? Si querés sumarte, vení, te vamos a enseñar a hacer dieta, ¿sí? ¿Para qué? Para que aprendas a estar en línea, no. Súmense, gente, a operar todos los días, estamos en vivo, ¿sí? Con buena onda, sumate, ¿sí? Y bueno, siempre hay algo distinto acá, aparte de la música y el trading, algo encontramos, Así que sumate, lo lindo que participes. Sumate a Discord, sumate a Telegram, a Instagram, a TikTok, ahí nos vemos, Escucha. La balanza. Angelito, me voy. Bueno, que pasen un gran día. Yo estoy bien. ¿Ya operaste vos? Sí, Angelito, el bot terminó en positivo y hice una operación cortita ahí en un ejemplo con el euro, no me acuerdo, el euro yen, en positivo, ¿no lo viste? Ay, no, estoy con el tecito que me diste. Hoy, ¿cómo está, Bueno. Me voy, gente, un abrazo para todos los que estuvieron, gracias por estar, somos poquitos, por favor compartan el canal, que esto tiene que sumar y no restar, ¿sí? Vamos, como la buena onda que tenemos entre todos. Nos vemos, gente, escuchá.
uso. Si no les sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes, eso no importa. Escucha. Va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra. Y no es el culo, sino el que saque se retorce ese gran culo de este mundo. Adiós el mundo. Chao, gente. Nos vemos. Demócrata de mierda y los forros pacifistas, todo narco, traficantes te transmiten por cadenas, son del caos, paranoiquean, te persiguen si son putos, te persiguen si son pobres, te persiguen si fumas, si tomás, si vendés, si fumás, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomás, vendés, comprás, fumás, y vayas en toda la concha de su madre, ¿y ahora qué? ¿Qué nos queda? Chao, gente. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Que nadie te diga que no podés. Si tenés un objetivo, por lo menos intentá. No te quede con las ganas, porque cuando sos viejito y tenés 500 años, decís, ¿por qué no hice eso? Hacelo ahora que estás vivito y coleando. Vamos que podés, ¿sí? Y si te va mal, una experiencia más vivida. Para eso estamos, para probar las cosas sin lastimar a los demás. Gente, nos vemos. Chau. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las